Hola, buenos días a todos y a todas. Ya estamos en vivo. Gracias por estar aquí con nosotros en nuestro primer shot de ciencia del año. El día de hoy estamos muy contentos de tener como invitado al maestro David Romanowski. Hola David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Esteban? Buenos días a todos los miembros de FISAC y a quienes nos escuchan también. Muchas gracias. Bueno, como saben, este espacio es un espacio creado por la Fundación de Investigaciones Sociales con la intención de diseminar el conocimiento científico en torno a la prevención del uso nocivo del alcohol, contactando con expertos, obtener su retroalimentación, saber sus comentarios, qué está pasando allá afuera, ¿no? Con el objetivo de generar esta discusión constante en torno a cuáles son las mejores prácticas o qué podríamos estar haciendo. Entonces, bueno, bienvenidos a todos y a todas. Me permito hacer una breve introducción y presentarles a nuestro invitado del día de hoy. El maestro David Romanowski es egresado de la maestría en el estudio de las adicciones de la Universidad Hebraica y también de la maestría en tratamiento de trastornos duales de la Universidad de Minnesota. Él ha trabajado en el diseño de programas de prevención en distintas escuelas de la zona metropolitana. Ha brindado servicio terapéutico especializado en adicciones para migrantes latinos en Estados Unidos y actualmente ejerce como docente en la maestría en el estudio de las adicciones en la Universidad Hebraica también y maneja psicoterapia individual y grupo para personas con trastornos adictivos desde un abordaje de reducción de riesgos y daños. David, pues qué honor, qué gusto. Eh, pues iniciemos esta conversación. Tenemos algunas preguntas disparadoras. Esa es la intención. Y que podamos compartir aquí un ratito y aprovechar todo lo que tú sabes, toda tu experiencia en torno a estos temas. Eh, y bueno, para empezar, nos gustaría que nos pudieras platicar y pudiéramos conversar sobre qué relación existe entre la salud mental y el consumo de alcohol. ¿Qué pensamientos nos podrías comentar a este respecto? Creo que es una muy buena pregunta. Buenos días, Esteban. Buenos días a todos nuestros oyentes. Creo que primero habría que hacer una distinción entre que los tipos de uso del alcohol y que no necesariamente todos los usos con el alcohol tienen una repercusión sobre la salud mental, porque creo que sí es una pregunta interesante, pero también es una pregunta que vale la pena desafiar en el sentido estricto que el consumo de alcohol no significa necesariamente que está generando problemas a mi salud mental. Entonces, habría primero que partir desde esa premisa. Creo que el tema del uso del alcohol y cómo repercute en la salud mental me llevaría a pensar no solamente en los potenciales adictivos del alcohol o, por ejemplo, en su influencia depresora sobre el sistema nervioso, que sabemos que el alcohol es un depresor del sistema nervioso. Eh, es decir, no me quedaría solamente en las propiedades en sí del alcohol, sino creo que añadiría como parte de la salud mental el resto de las vulnerabilidades presentes dentro de quienes consumen el alcohol. ¿Me explico? Entonces, eso creo que sería un buen punto a especificar desde un inicio. El alcohol puede ser perjudicial o no, y el hecho de que sea perjudicial no solamente me remitiría a la cantidad o la frecuencia, sino que se tiene que sumar otro tipo de vulnerabilidades en el ser humano para que eso detone que el consumo de alcohol en sí genere daños a la salud mental. Creo que eso sería un buen preámbulo para responder esta primera pregunta. Claro, porque nos permite situarnos en un contexto de mayor complejidad, ¿no? Que muchas Ujú, veces podemos caer en esta idea de que el alcohol necesariamente afecta a la salud mental o es un ujú. factor de riesgo que va a afectar a todas las personas por igual. Creo que ahí es importante esto que dices para generar este contexto importante. Y esto nos lleva un poco a esta segunda reflexión que tenemos como para estimular la conversación de, bueno, situados en ese contexto, ¿no? Ujú. Donde depende quién, dónde, cómo, cuáles son estas vulnerabilidades individuales. Esto, ¿qué implicaciones tendría para hacer como alguna estrategia de prevención? O sea, Ujú, esta complejidad del tema a ujú. la cual estamos refiriéndonos, ¿qué implicaciones tiene para la prevención? Yo creo que tendría muchas implicaciones, porque dependiendo del perfil de la población que está en riesgo, podemos hacer un estudio sobre cuáles son las posibles vulnerabilidades o factores de riesgo de esa población
y con base en esos resultados que arrojen los factores de riesgo, ya podría yo atender a esa población de manera mucho más inteligente y específica, ¿no? O sea, pongo un ejemplo. Sabemos que una población vulnerable en torno al consumo de alcohol son los adolescentes, los niños o los adolescentes, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente a nivel biológico su cerebro no se ha terminado de formar. Es lo que llamamos, tiene mayor neuroplasticidad. Pues en ese sentido, tienen mayor capacidad de adquirir nuevos hábitos, para bien o para mal. Tanto tienen mayor capacidad de aprender un nuevo idioma, pero también tienen más posibilidad de relacionarse de un lugar no necesariamente sano con una sustancia nueva, porque adquieren más rápido ese hábito. Entonces, en el caso particular de adolescentes, sí es importante hablar del desarrollo del cerebro como una fortaleza para ciertas cosas, pero también como una vulnerabilidad para el tema de sustancias, ¿no? Si platicamos, por ejemplo, del tema de género, por decir, se sabe que la mujer generalmente, dada su masa muscular, estructura de los órganos, también cuestiones biológicas, no metaboliza el alcohol de la misma manera que los hombres en las cantidades, ¿no? Por decir. Pero no solamente nos podemos quedar con el tema de género y edad de inicio o etapa de desarrollo, también es importante hablar de la parte cultural y formas de consumir. ¿Por qué? Pongo un ejemplo rápido. No es lo mismo pensar de manera muy reduccionista, decir, es que si alguien bebe frecuentemente alcohol o bebe muy seguido, seguramente tiene un problema con el alcohol. Tenemos muchos países en la parte sur de Europa, ejemplos de personas que beben diario alcohol y no tienen un problema con el alcohol. Y luego a veces tenemos ejemplos en algunos países de Latinoamérica, por ejemplo, o también en Estados Unidos, en donde la gente puede no beber alcohol muchos días y de pronto llega el sábado y bebo alcohol de manera problemática. Entonces, es muy importante también ir desafiando como estas posturas binarias. Si alguien bebe diario, tiene un problema con el alcohol. Si alguien casi no bebe, no tiene un problema con el alcohol. Más bien, habría que tener también cómo son esos patrones de consumo por el alcohol culturalmente hablando y no solamente medirlo desde la frecuencia y la intensidad, sino de qué consecuencias psicosociales se van generando a raíz del consumo. Eso creo que es muy importante atender. Entonces, ver qué factores de riesgo existen en tal comunidad, ver cómo son los constructos culturales, digamos, alrededor del alcohol y también abordar los aspectos psicosociales, es decir, no solamente la estructura química del alcohol y lo que hace, sino representaba yo, ¿no? Como qué otros focos comunitarios, sociales, psicosociales, etcétera, hay que atender, familiares, para proteger a la población o para diagnosticar si la población está en riesgo también. Claro. O sea, esto que dices me hace mucho sentido, porque es aprender a conocer o acercarte a la comprensión de un fenómeno desde una perspectiva amplia, ¿no? Esto que yo he escuchado bastante de no centrar todo, absolutamente todo, en la sustancia y sus efectos, porque es muy común que centremos todo en la perspectiva más médica, ¿no? Como Ujú, es una sustancia tal que genera tales efectos, secuestra el sistema de ujú, recompensa en el cerebro, ¿no? Y entonces eso te lanza una trayectoria lineal de consumo que se va haciendo cada vez más problemático hasta que te enajena de tus posibilidades de hacer algo al respecto, ¿no? Como que aquí el sujeto es bastante pasivo frente a una sustancia, ¿no? ujú. Y hablando de esta prevención y su relación con la salud mental, o sea, lo que dices, pues nos invita como a tener esta mirada más amplia, ¿no? Eh, Más comprensiva, ¿no? En el sentido de Mm. abarcar más ámbitos de las personas. Y esto, la verdad es que me lleva mucho, me inclina a pensar en en este abordaje de reducción de riesgos y daños que se plantea mucho en torno al tema de las conductas adictivas, ¿no? Y Ujú. del cual tú eres un buen conocedor. Aquí, ¿qué consideras que, que aporta el abordaje de reducción de riesgos y daños a toda esta discusión, ¿no? Ujú. Bueno, creo que desde el punto de vista clínico podría responder
un poco sobre el tono que venías comentando tú y luego ampliar. O sea, yo creo que en el tratamiento de consumo problemático de sustancias, de usuarios que tienen algún problema con la sustancia, hemos visto como dos vertientes principales navegando por el mundo. La primera es como un modelo moralista, es decir, la sustancia como el alcohol, esta cultura drogocéntrica, ¿no? La sustancia fue la que ocasionó todos los daños. Su forma de consumir es la forma que arruinó toda la familia. Ella o él era feliz y el alcohol vino a arruinar su vida. O sea, como si el alcohol fue el único detonador de una serie de problemas familiares, sociales, etcétera. Y la forma de responder frente a ese modelo drogocéntrico y moralista es prohibiendo la sustancia y castigando al usuario. Y sabemos que ese modelo prohibicionista no ha funcionado ni a nivel políticas públicas, pero tampoco a nivel psicoterapéutico clínico. Luego viene el modelo médico que bien mencionas, que es esta visión como del el paciente enfermo que consumió alcohol, de pronto el alcohol dominó su estructura neurobiológica del cerebro y esa persona es incapaz de sostener juicios claros y entonces la mejor manera o la única manera de enganchar a esa persona es desde el inicio exigiendo una abstinencia total y permaneciendo en esa meta única, ¿no? Eh, y ahí es donde se pierde, como dice un colega mío muy respetado que se llama Andrew Tatarsky, dice que ambos son modelos anti-significado. O sea, es decir, en una decimos que son malas personas, en otros decimos que somos unos enfermos, pero en ninguno de los dos modelos se plantea, bueno, ¿qué significado tiene la bebida para el consumidor problemático en su contexto particular? Y creo que ahí es donde entra el tema de que cuando entramos en un modelo de reducción de daños, centrado en la compasión y en la empatía y centrado en la persona, antes de exigir una abstinencia, antes de decir qué es lo que tú tienes que hacer yo como proveedor, es decir, en un modelo autoritario vertical, se vuelve mucho más un espíritu colaborativo. O sea, es decir, y eso vale la pena resaltar, la reducción de daños en el tratamiento jamás irá en contra de la abstinencia. O sea, la abstinencia puede estar incluido dentro del espectro de reducción de daños. Sin embargo, lo que sí plantea es que la abstinencia a veces es una meta utópica, fantasiosa, sobre todo en el inicio. ¿Por qué? Porque uno, ha sido una conducta sobreaprendida. Quitar una conducta que tanto se ha aprendido toma tiempo. Dos, estamos imponiendo una meta, pero no estamos analizando y observando qué beneficios suple para la persona ese consumo problemático de alcohol. Eh, si yo no establezco una relación segura con esa persona, si yo no valido cuál es el beneficio del alcohol y qué suple dentro de su entorno particular y nada más quito el alcohol, que está teniendo una función para esa persona en ese sistema, ¿con qué lo reemplazo? O sea, pongo un ejemplo. Si yo vivo en un hogar caótico de violencia familiar y el alcohol es una manera de protegerme de los ataques o de la agresión de mi padre, o si el alcohol es una manera de lidiar con el enojo que reprimo, pero yo no valido esa parte, yo no valido esa funcionalidad que tiene el alcohol para esa persona en su contexto y nada más se lo quito, ¿ahora qué le pongo? O sea, le está dando a esa persona la capacidad de sostener el enojo, la capacidad de protegerse y de cierta manera inconscientemente establece límites. No estoy diciendo que es la forma correcta de hacerlo, pero si no indago de forma compasiva qué está supliendo su consumo de alcohol y me voy directamente a destajo a exigirle qué tiene que hacer, puede ser que yo esté replicando las mismas conductas que replican el sistema sobre esa persona, oprimir, negar, minimizar, etcétera. Entonces, la reducción de daños en el tratamiento plantea que el significado para la persona y la sustancia es importante, no nada más quitar a destajo una conducta. Entre muchas otras cosas, también la reducción de daños en tratamiento es respetar siempre los derechos humanos. Validar cualquier paso positivo de la persona en el tratamiento, generar redes de conexión. ¿Por qué? Porque el consumo problemático muchas veces, no siempre, está en aislamiento y la persona necesita redes de apoyo y soporte. Entonces, conexión es importante, pasos positivos, eh, respetar derechos humanos, es pragmático. Entonces, tiene una serie de principios, no nada más es un capricho en sí, es una corriente estudiada, fundada y con un abordaje de validez. ¿Me explico?
Sí, y ahí es súper interesante cómo el hecho de dejar de centrar tu atención en la sustancia y ver como qué es lo que hay detrás, digo, por decirlo en términos muy sencillos, pues posibilita la escucha de un montón de cosas distintas, ¿no? Eso me parece súper importante de lo que comentas y de todos estos principios de cómo la reducción de daños eh, termina afectando tu práctica clínica, ¿no? Con personas que tienen consumos problemáticos. Eh, Que además, me gustaría hacer un paréntesis aquí en esta Adelante. conversación. La gente piensa que con este abordaje yo estoy enalteciendo o facilitando a que el usuario siga consumiendo. Yo respondería a dos cosas. La primera es, ojalá yo fuera tan importante como para prevenir un fenómeno que lleva existiendo muchos años, ¿no? La segunda que diría yo es que existe justamente un fenómeno paradójico. Es decir, al yo validar y comprender la funcionalidad y el significado del consumo de la persona dentro de su determinado contexto, se genera una relación de confianza. Al generar una relación de confianza, disminuyo las posibles defensas de la persona dentro del espacio terapéutico. Al disminuir las defensas y generar la confianza, probablemente el mismo consumo vaya disminuyendo. Entonces, paradójicamente, no es que no funciona, sino es que al entender la complejidad y validar la existencia del ser humano, va funcionando esta estrategia, ¿no? Quería hacer un breve paréntesis también en torno a la primera pregunta del alcohol en particular y la salud mental. Lo que sí hay que ver importantemente a nivel clínico es, y trabajarlo de manera colaborativa, es el alcohol en sí sí es una sustancia que es depresora del sistema nervioso, que además, cuando pasa el periodo de intoxicación y entra lo que coloquialmente llamamos cruda o resaca, pueden haber índices elevados de ansiedad también. Entonces, lo que sí es importante analizar en un equipo de especialistas es ver si, por ejemplo, una persona está deprimida y ansiosa por producto de consumir mucho alcohol, o si la persona, como es una persona muy ansiosa, que no duerme y a lo mejor tiene problemas del estado de ánimo, se automedica con el alcohol. Es decir, ahí sí es donde sí entraría la complejidad de un trabajo multidisciplinario para entender qué está ocasionando la parte ansiosa o depresiva. ¿Es independiente al alcohol o la persona se automedica con el alcohol para aliviar síntomas de depresión y ansiedad? Entonces, todas estas cosas se van engranando en este abordaje, pero se necesita de un tiempo y de paciencia para irlo desmenuzando. Claro, es que es verdaderamente complicado. Digo, y hablando de tu trayectoria en estudio de cuestiones duales, ¿no? Trastornos duales, o sea, me suena un poco a eso, ¿no? Como es esta vieja pregunta, igual para ponerlo en términos muy sencillos, de qué fue primero, ¿no? ¿El huevo o la Ujú, gallina? ujú, Eh, y en realidad creo que sí es importante como tener presente eh, que un equipo debe de desentrañar esta cuestión, porque también ahí entra el médico, si es que se pretende ujú, dar algún medicamento al paciente, ¿cuál? Porque hay ujú, varios, ¿no? O sea, hay antagonistas de una u otra manera. Digo, yo no soy psiquiatra, pero conozco un ujú. poco al respecto. Eh, es súper importante y ahí entra la reducción de daños, digamos, de manera fuerte, ¿no? Creo como enfoque para guiar y orientar este tipo de trabajos sin oscurecer ni, digamos, quitarle importancia al aspecto social, emocional que puede estar ahí en algunos casos, más preeminente que en otros, ¿no? Totalmente. Eso y me atrevo a decir otra cosa, que si la persona va con un sentido de autoeficacia al tratamiento, en donde aunque sea existe una reducción paulatina o menos problemático de la sustancia, va con este sentido de agencia personal. Porque de otra manera, lo que hemos encontrado en modelos con expectativas muy rígidas y poco flexibles es, hay unas siglas en inglés, pero existe también el término en español, que se llama Abstinence Violation Effect, que significa como el efecto de violación ante la abstinencia, que es parecido a lo que sería, pretendamos esto un ejemplo más fácil. Un alumno se está sacando seises y de repente empezamos a notar que le está echando ganas, se está disciplinando, está estudiando y de pronto saca ochos. Y llegan en el colegio y le dicen, pues no eres suficiente, si estás sacando ochos, aquí esperamos que te saques puro 10. Entonces, esa parte del esfuerzo del alumno, en vez de verlo como una parte redituable de progreso, de tal, a veces se genera lo opuesto, es decir, como no se valora ningún tipo de avance, pues ya mejor tiro la toalla bien, ¿me explico? Entonces, ese tipo de posturas también hegemónicas, verticales y flexibles, también a veces generan más rechazo de los pacientes porque no hay un incentivo y motivación. Estoy avanzando, pero no se me reconoce.
de tal manera que ya mejor, si ya me regreso al primer paso y no valió la pena, pues me la voy a cobrar bien, ¿me explico? Entonces, Claro. hay ese tipo de respuestas también ante los modelos inflexibles. Sí, y ahí, por ejemplo, en psicología social, hasta hay muchas investigaciones bien interesantes de la encarnación de los estereotipos, ¿no? Mm, De cómo cuando la sociedad vierte sobre ti una serie de expectativas y de cosas, eventualmente podrías llegar a adoptarlo como algo que tú eres y que de lo cual no te puedes movilizar, ¿no? sí, 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 como de... y esa es una parte de... Qué bueno que tocamos esto porque tiene que ver mucho con el estigma. La reducción de daños va directo sobre la desestigmatización, perdón, de usuarios de sustancias, de tal manera que no se les ve únicamente a través de su consumo, se les ve como miembros de la familia, miembros de la comunidad, partícipes en su propio tratamiento, se les ve como agentes de cambio, incluso, de tal manera que a veces entre las mismas personas que están en rehabilitación o grupos de pares se están ayudando a sentirse mejor. O sea, entonces la reducción de daños es, como dices tú, desinternalizar este estigma que ya trae la persona que ha sido vista solamente socialmente desde su mal comportamiento, desde su mal consumo. Y como dices tú, se genera del estigma un autoestigma. Si tú dices que eso soy, entonces me pongo la etiqueta y eso soy, y eso justifica mi manera de comportarme. Ay, qué interesante. Eh, David, hay una cosa que es muy popular y seguramente te lo han preguntado muchas veces, pero quería que también le diéramos aquí alguna cabida. Es normalmente, y lo decías tú ya, ¿no? Cuando se habla de reducción de daños, se cree que es como consentir el consumo de las personas, es decir, así. Eso es particularmente intenso, por ejemplo, en el caso de las familias, ¿no? La gente que tiene hijos o escuela para padres. O sea, cuando el discurso, digamos, de la reducción de daños llega como a esos momentos entonces la gente se pregunta, ¿qué debiera de estar haciendo yo, no? O sea, si los expertos dicen que un abordaje de reducción de daños eh, por A, B y C razones es conveniente, ¿qué tengo que hacer yo como papá, por ejemplo? ¿Consiento el consumo de mi hijo? Eh, ¿Sabes? O sea, dejo que se emborrache aquí, no dejo que se emborrache aquí. O sea, ¿qué nos puede, digamos, enseñar o de qué manera nos puede orientar a quienes somos padres de familia el discurso de la reducción de daños para estas situaciones, ¿no? Cuando estamos con nuestros hijos y queremos ser la influencia positiva, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades. Ahí, ¿qué nos podrías comentar? La primera respuesta para eso es que no sé si tengo una respuesta universal. ¿En qué sentido? Primero, la prevención del consumo problemático de sustancias no solamente tiene que ver con decirle a tu hija o tu hijo qué es lo que tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer. Creo que sí, hay una parte importante de saber educar sobre los riesgos de las sustancias, como decía yo, para alguien joven. Eso sí es importante hablar, o sea, es decir, tu cerebro se está desarrollando, las áreas prefrontales de tu cerebro como la planeación, el juicio, tomar mejores decisiones, todavía no están bien calibradas, de tal manera que un uso posible de sustancias sí puede alterar ciertos desenlaces en tus decisiones. Estas conversaciones son sanas y son importantes. Ahora, pero la prevención no basta desde ahí. Yo me iría un poco a qué clima emocional existe dentro del hogar. O sea, ¿se validan las emociones de las hijas y de los hijos o no? ¿Se fomentan hábitos saludables en casa o no? Como comer bien, como dormir bien. O sea, otra vez he tenido el consumo problemático como algo muy complejo, también producto de mal sueño, mala alimentación, falta de ejercicio, falta de cumplimiento de obligaciones. ¿Cómo va el comportamiento o la disciplina académica dentro de la escuela, por ejemplo? Las inasistencias. O sea, hay toda una serie de cosas que detonan el consumo problemático, pero el consumo problemático no puede ser visto nada más desde ¿qué crees? Me senté con mi hija 5 minutos antes de la fiesta y por eso ya estoy previniendo tal cosa, ¿no? Eso sería la primera respuesta. La segunda respuesta es que la verdad es que pensar que los adolescentes no van a probar nunca una sustancia es una idea bastante utópica y bastante fantasiosa, de tal manera que hay mensajes que sí son importantes transmitir. Pongo un ejemplo. Sabes que en vez de darte unas llaves para, no sé, prestarte mi coche y ir a la fiesta, independientemente de lo que hagas, tú te regresas en taxi.
entonces asigno una cuenta de mi teléfono para que te regreses en un Uber. Eso es reducción de daños. O sea, yo como padre no voy a estar presente en la fiesta siempre, ¿verdad? Pero sí tengo maneras de decir, la manera en la que te regresas a casa es en taxi, no puedes conducir. Ahí ese es un mecanismo de reducción de daños. Otro mecanismo de reducción de daños es si vamos a suponer que existe una fiesta de universitarios en una casa, no solo en relación al consumo de sustancias, si ponen condones en una parte de la casa, de la entrada, ¿para qué? Porque es la forma de decir, a ver, jóvenes universitarios, decir, no, ustedes no van a tener sexo, malas noticias o buenas, probablemente jóvenes universitarios van a tener relaciones sexuales. El tema es, te vas a cuidar porque aquí existen estos condones y de otra manera no hay enfermedades de transmisión sexual o pues no hay embarazos no deseados, ¿no? O sea, son estas pautas, el alcoholímetro que pone el gobierno en las calles, no, el gobierno no puede impedir en su totalidad que los jóvenes consuman alcohol, pero lo que sí te está diciendo es si vas manejando bajo el estado de ebriedad, pues va a haber una multa y a lo mejor cárcel o alguna consecuencia, porque estás exponiendo tu salud y estás exponiendo la salud de los demás. Eh, Más formas de reducir daños. Bueno, pues si en una discoteca que no dejen a una persona entrar sin identificación porque es menor de edad y todavía su cerebro no está desarrollado y no tiene las circunstancias para tomar mejores de las decisiones, pues el sitio público entonces no permite sin una identificación de mayoría de edad la forma de entrada que eso le daría el consumo. Todos esos son formas de reducción de daños, ¿no? Entonces, no solamente me remitiría a una conversación de una toma de decisión, sino todo un bagaje de conceptos educativos, emocionales, sociales, gubernamentales, públicos, que entonces engranan toda una estrategia de reducción de daños. No sé si voy contestando esta pregunta. Sí, sí, claro que sí. Es que es un tema complejo, ¿no? O sea, como que hay muchos factores a considerar y me encanta la idea de no hay una respuesta directa, sencilla y además única para todas las personas, todas las familias. De acuerdo. Ahora, si nos queremos meter, por ejemplo, en esta charla con nuestros hijos, cosas que sí hay que hablar, lo que he explicado del neurodesarrollo del cerebro, ¿no? También hay que hablar un poco de la genética en la familia, o sea, si hay antecedentes de alcoholismo o de adicciones en la familia, la persona pues quizás sí debería de tener más cuidado a explorar con este tipo de sustancias, ¿no? Eh, También habrá que supervisar como padres de familia no solamente cuánto alcohol va a ingerir, sino quiénes son las amistades de sus hijos. ¿Las conocen? ¿Qué tipo de amistades tienen? ¿Cuáles son las horas de llegada? ¿Tienen estructura con las horas de llegada de una fiesta o llegan siempre a la hora que sea, el día que sea? O sea, puede salir también el jueves, pero pues el viernes hay clases. Entonces se plantea un límite ahí y una comunicación asertiva al respecto o no. O sea, creo que hay una gama aquí extra como la supervisión, los límites, los patrones de crianza y todo el resto de factores que hemos estado viendo como la herencia, la genética, etcétera. Claro. David, pues estamos en la recta final, nada más me gustaría hacerte una última pregunta, igual que nos puedas contestar de manera pues, breve. Eh, el abordaje de reducción de daños ya tiene muchos años que anda por ahí, ¿no? Eh, que se busca incorporarlo cada vez más en las estrategias de prevención y que sea parte incluso de los planes gubernamentales, ¿no? En muchos países. Sin embargo, quienes nos dedicamos a esto vemos que todavía como que hay ahí algún trecho que recorrer, hay mucho trabajo que hacer para que estas ideas eh, caigan, digamos, en nuestra mente y se conviertan en prácticas más respetuosas, abiertas, comprensivas, etcétera. Eh, Nada más desde tu perspectiva como terapeuta, ¿no? En reducción de daños, eh, ¿qué ves que hace falta en nuestro país a nivel de nuestra formación quizá o en general para incorporar más este tema de la reducción de daños? De lo principal que veo es, primero, que es relevante desafiar esta cultura drogocéntrica, como si las drogas son las responsables, incluyendo el alcohol, de todos nuestros males. O sea, exteriorizar en algo único y singular y desde ahí delimitar que ese es el problema. Y creo que como segundo tema fundamental es sensibilizar más sobre las causas.
las causas que están ocasionando que existe esta relación problemática con las sustancias y atender las causas, atender el origen. Ese es en el segundo plano. Y en el tercer plano, informar bien sobre lo que es la reducción de daños, porque hay muchos mitos asociados a la reducción de daños y mientras más se favorecen esos mitos que pues, son falsos, se generan estas resistencias. Entonces, ir educando más a la población sobre lo que es realmente la reducción de daños, sobre su valor científico y sobre su valor a la salud que aporta en la población. O sea, es decir, dar a entender que la reducción de daños no es una estrategia de berrinche o de capricho, es una estrategia avalada por la ciencia, probada en diferentes países y enfocada en la salud y en los valores humanos. Entonces, creo que sensibilizar a la población, colegios, padres de familia, sectores, gobiernos, salud, es muy importante. Nos queda como una tarea muy relevante a futuro. Perfecto. David, pues estamos en tiempo. Yo nada más te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Ojalá podamos contar con tu presencia en algún otro evento que tengamos para continuar diseminando esta información. Y le agradezco a todas las personas que nos están escuchando ahora o que nos escucharán en el futuro. Que tengan excelente semana. Hasta luego. Muchas gracias, Esteban. Hasta luego.